Hola, familia suculenta. El día de hoy vamos a continuar haciendo el tour por nuestra zona VIP. Es que el año pasado, bueno, en el anterior video les estuve mostrando mi zona VIP, les expliqué por qué los llamaba así, les estuve mostrando algunas zonas, pero faltaron muchas planticas por mostrarles, entonces en este video les estaré mostrando algunas otras plantas. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios si quieren que les hable de alguna de las plantas un poco más, si quieren que continúe haciendo esta clase de videos, si quieren que les muestre las que están ahí a la intemperie, cómo se comportan y que les cuente también cómo cultivo a la intemperie. Bien, de esta zona tengo más que todo acá arriba las que ya estoy colocando como individuales, pero que no están tan grandes. Así que una de las que amo y me encanta bastante es esta Japan Moon River, que sufrí bastante con ella. La compré creo que fue como 2 veces, se me pudrió, se deshojó y ya la última vez que la tuve por un intercambio ya está pelechando un poquito más. Hay que tener mucho cuidado con ella porque a ella le gusta mucho el hongo. De hecho, aquí ya se le alcanzan a ver algunas manchitas que indican que necesita o una mejor exposición al sol, de pronto menos riego y pues tener un poquito más de cuidado con ella. De hecho, ahora que el clima está más húmedo, hay que tener mucho cuidado con el riego, con estas echeverias que son tan compactas, porque regamos, se queda la gotera de agua, el goterón de agua allí metido entre las hojas y eso puede generar pudrición. Entonces, una forma es que cuando la reguemos tratemos de regar directamente el sustrato y si no, entonces estar soplando para botar toda el agua restante. Bien, otra hermosa que tengo por acá que es buena para sacar hijos, es esta Alabaster Gem. En el canal ya pueden ver un videito sobre ella, ¿sí? Miren que está grande, está muy hermosa. Si la pongo a la intemperie no me va a crecer tanto. Aquí que está bajo techo, entonces ya me toma este tamaño que es bastante grande. Vamos a ver. Bien, otra que me encanta de este rincón es esta Echeveria mocha. Esta es la versión variegada o más bien como monstruosa, podríamos decir. Ella da por hoja, pero cuando la reproducimos por hoja, el problema es que no sale variegada. Sale una mocha o moca verde, pero que también es muy linda. Entonces esta toca es decapitarla, pero cuando la decapitas es buena para darte varios hijitos. Ella es hermosa. Y entre más sol, más monstruosa, más apretada se coloca. Otra señorita que la deseé con muchas ganas, mucho tiempo, esta es una Echeveria Valkyria Tron. Fue demorada para crecer, me llegó como en un P5 más o menos y se ha demorado bastante para crecer. Creo que es de esas que les gusta como mucho el agua. Esta es un híbrido de Perlebón. Pero lo que tiene esta es que ella saca carúnculas en la parte de atrás de sus hojas y cuando ya está muy grande tiende a que sus hojas se vuelvan como en forma de trompetas. Entonces, me encantan las trompetudas, me encantan las monstruosas, entonces por eso esta es una de las que me gustan. Y en ese orden de ideas de trompetudas, tengo esta Echeveria Nichi que también creo que ya tenemos video en el canal, ¿sí? Ella es un híbrido de Chaviana por Runjoni Topsyturvy. Entonces, por eso la forma así como en trompeticas. Si la tenemos en el sol, con buena exposición al sol como está aquí, entonces es muy compacta. Pero si la ponemos en otro lugar más de sombra, un sustrato más orgánico, te saca las trompas un poquito más largas. Más parecido a la Ronjoni cuando se saca las trompitas largas. Otra trompetuda es que, y eso que la pink la tengo arriba en la terraza. Esta es la Pink Noise. Es muy compacta, es muy blanca.
se da fácil por hoja, pero es lenta, entonces hay que tener buena paciencia, saque un buen tamaño. Se ha ido estresando mucho a tal punto casi que medio volverse crestada, ¿sí? He visto que está como que sacando muñoncitos dentro de las hojas, entonces está es como crestando. Si la ponemos, la estresamos mucho, entonces ella va a ser, la forma más trompetudita. Si no la ponemos tan en el suelo, entonces la forma se va a abrir un poco su hoja. Y otra trompetuda que también es de mis favoritas, esta matera es de mis favoritas. Aquí tenemos Harry Watson, que es una echeveria que es monstruosa, en Harry Watson monstruosa, y esta es la Thriller Pear. Es una cosa preciosa, crece bastante, dependiendo de las condiciones. Aquí ha estado como un poquito tristón últimamente, ha secado como muchas hojas, entonces toca prestarle como cierta atención o darle espacio para que ella tenga el lugar para crecer y ponerse hermosa. Pero esta Thriller Pear tiene la cualidad que también es trompetuda, saca carúnculas, entonces se pone muy, muy bella. Es muy prurinosa porque es híbrido de lilacina. Por acá tengo dos niñas que me encantan, un poquito lenta. Esta es Hanabishi. Aquí está su floración. Ya está como acabando su floración. Tiene la ventaja que es de esas plantas que no se desgastan con la floración, entonces por eso se la dejé. Tiene aquí, por acá atrásito, tiene algunos hijitos y se da por hoja, pero pasa lo que pasa con muchas echeverias, se da por hoja, pero es muy lento. La otra que es una cosa preciosa es esta Pudgy. No, hasta ahora no se me ha dado ninguna por hoja, toca decapitar o sacarle los hijos porque sí es buena para dar hijos, pero es muy demorada para enraizar los hijitos. Entonces hay que tener mucha paciencia porque para que saquen buena raíz se demoran bastante. Esto gordo, a este gordo le encanta florecer, mantiene floreciendo acá. Cada ratico saca, la flor es espectacular porque es un graptosedum, entonces la floración es como de graptopétalo y es muy lindo. Y súper, súper gordo, es fácil de tener. No es de los que se pudran fácil, ni se deshojen, ni que le dé hongo, es muy, muy agradecido. Y otra cosa que tengo aquí, bien especial, es este Sedum Blue Carpet. A mí en lo personal este me ha sido muy difícil, al igual que este Dasypillium. Miren que son como de la misma familia, solamente que el uno es grande y el otro es chiquito. Es como el minor. Y este tengo entendido que es Blue Carpet. Este en el sol saca algunos tonitos rosados muy bonitos, pero es difícil. Le gusta estar es como debajo de las plantas. Metido entre otras plantas ahí, va creciendo y le va gustando. Por eso lo tengo regado en varias materas. Y este se me había muerto, se había secado por completo, lo dejé un día como, o sea, lo dejé como en el olvido, por ahí como medio sombrita y ahí fue pelechando. Pero para tener una matera solita con él es muy complicada. Es también de estos que les gusta como estar debajo de otras materas, de otras plantas.